En una nueva disputa entre la presidenta Dina Boluarte y la líder de Fuerza Popular Keiko Fujimori, la mandataria desafió a su contrincante política a plantear nuevamente el adelanto de elecciones al 2023, una de las principales demandas de las protestas antigubernamentales que se iniciaron en diciembre pasado. Desde Atalaya, en Ucayali, donde estaba inaugurando un centro hospitalario, Boluarte expresó que si Fujimori ha vuelto a sacar este tema, su partido debería plantearlo y una vez aprobado en el Congreso, se convocarían elecciones generales al día siguiente. Analicemos esta polémica. Y actores políticos nosotros los tomamos en cuenta y la respetamos además. Sin embargo, nosotros en esa mirada democrática, cuando la población decía adelanto de elecciones, propusimos hasta en 2 oportunidades iniciativas legislativas de adelanto de elecciones. Una dentro de la línea de tiempo bien pensada por el Jurado Nacional Electoral, donde se podía todavía hacer algunas reformas políticas para poder un poco cambiar también nuestra evolución política en el país para el 2024. Sin embargo, el mismo Congreso ha presentado una iniciativa legislativa al 2023 y nosotros también en esa mirada democrática presentamos al 2023. El Congreso lo tiene allí, ¿no? Y si la señora Fujimori ha salido con esto, entonces yo le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear, porque nosotros como Ejecutivo ya hemos planteado 2 veces y ahí quedó. Entonces, que Fuerza Popular sea quien plantee nuevamente el adelanto de elecciones, la correlación de fuerzas políticas en el Congreso que sumen a ese inquietud y nosotros alegremente estaremos al día siguiente de aprobarse en el Congreso el adelanto de elecciones, estaremos convocando a elecciones generales. Precisamente esas declaraciones que dio hace unas semanas donde dijo de que el tema de adelanto está cerrado ha causado polémica también. ¿Cómo respondería las distintas declaraciones que han dado los diferentes actores políticos? Sí, yo digo, se respeta todas las opiniones políticas y cuando yo dije está cerrado era en esa mirada que el Congreso quiere trabajar hasta el 2026. Y en esa mirada de responsabilidad frente al país, dijimos hasta el 2026, porque el país no puede dar más de crisis política en crisis política. En menos de 6 años, 6 presidentes, ¿qué país avanza así? Por su parte, Keiko Fujimori sostuvo que el adelanto de elecciones sigue siendo una posibilidad vigente y no está descartado en respuesta a las afirmaciones de Boluarte de que el tema está cerrado. La ex candidata mencionó en una entrevista que Fuerza Popular podría insistir en un proyecto de adelanto de elecciones y que esto dependerá de la voluntad política de los demás grupos políticos que actualmente no se observa. En un intento de superar la crisis generada tras la destitución de Pedro Castillo, el gobierno de Boluarte presentó un proyecto de ley para adelantar las elecciones, mientras que el Congreso propuso varias propuestas en ese sentido. Sin embargo, tanto la Comisión de Constitución como el Pleno del Congreso han rechazado al menos 5 intentos de adelantar los comicios hasta marzo pasado, lo que ha generado un estancamiento en el proceso. Mientras las bancadas de izquierda condicionan su apoyo al adelanto electoral a la inclusión de la consulta sobre una asamblea constituyente, los legisladores de derecha sostienen que primero se deben discutir y aplicar una serie de reformas constitucionales como el restablecimiento de un parlamento con las cámaras de senadores y diputados. Recordemos que en declaraciones anteriores la presidenta Boluarte había afirmado que la propuesta de adelanto de elecciones seguía en el Parlamento, pero esta semana hizo una declaración categórica asegurando que el tema está cerrado y que su gobierno seguirá trabajando de manera responsable hasta julio de 2026, respetando el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. La analista Andrea Medina estuvo en nuestro programa Contigo en la Política y allí fijó posición ante estos dimes y diretes. A su juicio, un adelanto de elecciones significa un retraso general para el país. Escuchemos lo que dijo. Ayer la presidenta precisamente retó a Keiko Fujimori a que su bancada Fuerza Popular plantee una vez más una iniciativa para el adelanto de elecciones. ¿Qué lectura le da usted a estas declaraciones? Yo creo que es el mismo problema que ya venimos jalando
prácticamente desde que asumió el cargo presidente Castillo, luego la doctora Dina Boluarte. Es lo continuo y lo constante que es la problemática que tenemos lamentablemente de la derecha, ¿no? Que consideran que el gobierno tiene que definitivamente adelantar elecciones porque no responde la política del gobierno actual a los intereses, digamos, de los grandes grupos de poder. Ese es en sí, como se dice, la síntesis de la problemática que vivimos desde que Castillo asumió el gobierno, luego fue sacado del gobierno y luego la doctora Dina Boluarte asumió un tiempo, hubo una crisis, decían adelanto de elecciones, luego se calmó y ahora nuevamente estamos retomando con el tema de adelanto de elecciones. Entonces ahí nos damos cuenta la problemática que viene ya desde tiempo. Eso no es reciente, no es que Fuerza Popular está proponiendo algo nuevo, es algo que ya conocemos. Además, Keiko se había pronunciado en meses anteriores que ella no tenía ninguna intención, inclusive de participar en una elección, pero ahora la vemos totalmente renovada, totalmente nuevamente activa en redes sociales. Obviamente está entrando, como se sabe, algo suave, pero se le ve totalmente las intenciones de participar, ¿no? Y está presionando, como se dice, al gobierno para que se adelanten las elecciones. Sin embargo, se ha dicho que se va a respetar este mandato de Dina hasta el 2026, ¿no? Como se había planteado desde un inicio. Habrá que ver cómo se va desarrollando el panorama, pero en lo que considero se debería dejar trabajar al gobierno, porque si estamos nuevamente en adelanto de elecciones, nuevamente estamos, como se dice, reiniciando y regresando a cero, ¿cuál es la visión para el país? ¿Cuál es el desarrollo para el país? Yo creo que esta problemática responde, como siempre, y siempre lo he mencionado, a intereses de grupos de poder, a intereses de los grandes grupos políticos, más no al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de nuestra nación, al crecimiento económico, al crecimiento del Perú. Lamentablemente, siempre están en problemas y peleas estos conflictos políticos, ¿no? De esta crisis política interna que la acarreamos desde muchos años atrás, ¿no? Sin embargo, no miramos que tenemos que seguir en desarrollo. Un adelanto de elecciones, ¿qué significa? Significa un gasto público nuevamente, significa un retraso en los posibles avances o desarrollos que puedan tener las distintas carteras de los ministerios del Poder Ejecutivo, los proyectos que se pueden ir avanzando en los distintos sectores. No ven eso, o sea, uno necesita seguir avanzando y seguir creciendo. Lamentablemente, eso ahí se ve el egoísmo por parte de estos grupos, de estos partidos, de estos grupos políticos, en no permitir dejar. Si bien es cierto, en un inicio la mayoría solicitaban el adelanto de elecciones a Dina, ¿no? Pero luego como que la cosa se fue calmando y empezamos a poder continuar con el desarrollo y el país nuevamente retomar, acelerar un poco la economía, desarrollarse, reactivarse, y otra vez volvemos a entrar en una crisis. Hace poco también he escuchado que se viene la tercera toma de Lima. O sea, ¿qué está pasando con nuestro país? Por otra parte, desde su perspectiva, Keiko Fujimori ha calificado de machistas las posturas que desestiman su intento de llegar nuevamente a la presidencia. Aunque afirmó que no se presentará como candidata en caso de un adelanto electoral, mencionó que aún no ha tomado una decisión para otros escenarios. Además de su involucramiento en la política, Fujimori enfrenta un proceso judicial. El juez Víctor Zúñiga, del cuarto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Nacional, le ha impuesto una serie de reglas de conducta, incluyendo la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial y de comunicarse con los demás imputados, testigos o peritos. Esta medida precede al inicio de su juicio oral, en el que se le acusa de ser supuesta cabecilla de una organización criminal y se solicita una pena de 30 años de cárcel por el delito de lavado de activos relacionado con los presuntos aportes ilegales de la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas electorales a través de su partido político. Seguiremos informando.